Buenas, ¿todo bien? Capaz que, y capaz que sí, no, tiene un poco olor. ¿Qué sé yo, viste? Andá sabe cuánto hace que está ahí. ¿Por qué? No, no hay que asustarse. ¿Vamos a comenzar? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo, el esposo de la Santísima Virgen María, para que venga a nuestros corazones y los vaya haciendo fértiles a la palabra de Dios, a la semilla de la palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Ven del costado del crucificado, ven. Ven de la boca del resucitado, ven. Ven del costado del crucificado, ven. Ven de la boca del resucitado, ven. Ven, fuerza y dulzura, ven. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, vamos a comenzar propiamente con el proceso hoy. Y antes de comenzar con la lección propiamente, quería hacer un breve resumen, diría, porque hay algo que es muy importante que entendamos como cristianos, como católicos, que es que las cosas que nosotros creemos, que las cosas que rezamos, que vivimos, que celebramos, no nacieron de un repollo o no nacieron del invento de algún sacerdote, diríamos, de un obispo, de un laico, y que tampoco son invento nuestro, ¿no es cierto? Van a ver que continuamente nosotros vamos a estar diciendo lo que la iglesia enseña, o esto es lo que la iglesia enseña. Y hay una tentación muy fuerte en disociar, en separar lo que la iglesia enseña de lo que Jesús enseña, ¿no es cierto? Pero estas cosas no son cosas separadas, sino que son una sola cosa. Lo que la iglesia enseña y lo que Jesús enseña son la misma cosa. Porque cuando Jesús, ¿qué es la iglesia, diríamos? Para una persona sin fe, o capaz que para nosotros si tenemos poca fe, la iglesia simplemente es una institución humana, es decir, un grupo de personas que se reúnen porque consideran que Jesucristo fue una persona importante, que les gusta, que adhieren a lo que la iglesia enseñó, a lo que Jesucristo enseñó y por lo tanto se forman en comunidad. Dice, bueno, vos crees lo mismo que yo, vamos con esto y salimos, digamos. Vivimos conforme a esto, diríamos. Por eso muchas veces la gente dice la iglesia tiene que cambiar, porque ¿qué concepción hay detrás? Que la iglesia es un conjunto de personas que tiene una creencia que pueden ir moldeándola con tal de vivir, digamos, como si fuese una democracia la iglesia, digamos, como que cada uno va eligiendo que esto está bueno, esto no, esto en esta época capaz que no, capaz que la época que viene, vamos cambiándolo, diríamos. Pero la iglesia no es eso. La iglesia, para los que tenemos fe, es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros decimos la iglesia, no estamos diciendo el Papa Francisco, no estamos diciendo los obispos, ni siquiera estamos diciendo la iglesia de este tiempo. Cuando nosotros decimos la iglesia, es el conjunto de todos los bautizados que quieren ser discípulos de Cristo. ¿Y qué abarca la iglesia, ese concepto?
abarca el conjunto de personas desde los apóstoles hasta nuestros días. Cuando nosotros hablamos de iglesia, hablamos de una comunión entre todos los cristianos a lo largo del tiempo. O sea, Pedro no creía cosas que nosotros no creamos. Es una comunión. ¿Y dónde está garantizado esto? Cuando Jesús dice, cuando hablándole a los apóstoles dice, el que a ustedes los escucha, a mí me escucha. El que a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. Y después, más adelante, en el Evangelio de Juan, Jesús, cuando está rezando, antes de ir a la cruz, dice, no ruego simplemente por ustedes, por los apóstoles, sino por los que por ustedes van a creer en mí. Es decir, por el testimonio de los apóstoles. Por eso, lo que capaz que no nos acordamos, pero en la iglesia, en la catequesis nos enseñan que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. ¿Qué quiere decir que sea apostólica? Que la fe que nosotros tenemos, la tenemos por el testimonio de los apóstoles. Ninguno vio a Cristo acá. Y si lo viéramos, hay que dudar, diríamos, lo que nos enseña la iglesia, porque nadie tiene la certeza. No, Cristo a mí me reveló una cosa diferente. Es muy raro. Entonces, el signo que Dios nos deja para que nosotros creamos en Él es la iglesia. Es el cuerpo visible de Cristo que hoy está invisible. Entonces, cada una de las cosas que nosotros enseñemos en esto no va a estar separado, no es un invento, no es una opinión, sino que es lo que la iglesia enseña. Por eso la iglesia no tiene poder, algo que es muy, muy lindo, es decir, la iglesia no es dueña de la verdad. Y como no es dueña, no la puede cambiar. O sea, por ejemplo, si yo agarro este rosario, que de hecho con este rosario me pasó. Este rosario, un amigo mío se casó, no sé por qué tuve la emoción de dárselo, él se lo llevó, se fue a vivir a España, volvió a los 3 años de España y el rosario estaba como yo se lo di. Él lo podía desarmar, romper, ¿no? ¿Por qué? Porque él no era dueño, él era administrador de este rosario. Yo se lo di y en un momento lo tenía que devolver. La iglesia lo mismo. No somos dueños de la verdad. Jesús confía en la verdad, nos enseña ciertas cosas y la iglesia es la encargada de darlo a conocer a todos los hombres en todos los momentos. O sea, gracias a la iglesia, la misión de la iglesia, ¿qué es? Enseñar lo que Cristo enseñó. No inventar una enseñanza, sino transmitir lo que Cristo enseñó. Es como un medio, es un canal. Por eso nosotros no podemos, nada de lo que digamos está inventado. Todo está fundamentado en la iglesia. Que tiene dos fuentes. ¿De dónde saca la enseñanza la iglesia? De dos lugares. Es como si una pileta la llenáramos con dos mangueras. Una de esas mangueras, una fuente, es la Sagrada Escritura. Y otra fuente es la tradición, lo que se fue transmitiendo de apóstol a discípulo y así sucesivamente, o sustantivamente, como diría don Ramón. Sustantivamente, diríamos, a lo largo de los siglos, diríamos. Son cosas que algunas ni siquiera quedaron escritas, pero otras se fueron transmitiendo de uno a otro, de uno a otro, y así llegaron a nuestros días. ¿Y quién nos garantiza eso? El Papa, que es el representante de Cristo en la tierra. Diríamos, como es la piedra de toque. Si yo, por ejemplo, voy a una iglesia protestante y le pregunto al pastor, ¿y a vos quién te hizo pastor? Y me dice este y este, hasta que vamos a llegar a uno que dice, no, a mí se me ocurrió. Y empecé. En cambio, si nosotros agarramos a Francisco y vamos para atrás, tenemos 266 personas y llegamos a Pedro de manera ininterrumpida garantizándonos eso. Así que para que se queden tranquilos, lo que les vamos a enseñar no es algo que se nos ocurrió un día, sino lo que la iglesia enseña a través de lo que se llama la tradición y la Sagrada Escritura, que se unen en una cosa que se llama magisterio de la iglesia. La palabra magisterio significa enseñanza. Entonces es la enseñanza de la iglesia que está nutrida. Porque, por ejemplo, a mí, ¿quién me asegura que la Sagrada Escritura es palabra de Dios? Dirían los protestantes, que la Biblia lo dice. Y, claro, a mí nadie me lo puede asegurar. ¿Sí? El que hizo la Biblia, que fueron los apóstoles, que juntaron todas las cartas, dijeron, esto es palabra de Dios y esto no. ¿Quién les dio esa autoridad? El que a ustedes los escucha, a mí me escucha. Entonces la Sagrada Escritura no es que a un día, ¡puf!, apareció la Biblia. No, un papa que dijo, estos libros vienen del Espíritu Santo y estos no. Y a partir de ahí empezamos a creer en la Sagrada Escritura. No es que Jesús escribió. De hecho, Jesús no escribió nada.
La única vez que escribió, por lo menos que dice la Sagrada Escritura, es ¿cómo? En la arena. ¿Que saben lo que le escribió? Vengan de a uno. No, mentira. El que tira la primera piedra, ¿no es cierto? Fue la única vez que escribió. Después los apóstoles, ni a los apóstoles los mandó a hablar, a escribir. No dijo, vayan y escriban. Dijo, vayan y prediquen. Porque antes no era normal la escritura. Entonces era todo de boca en boca. Así. Claro, después, de hecho los evangelios se escribieron muchos años después. De hecho, San Juan lo escribió casi ahí próximo a morir. Así que bueno, es un pequeño resumen. Así que con esto comenzamos. No, y que de hecho, a mí me dice Antonio, la misma Biblia nos dice que no todo está muy bien. O sea, la misma Biblia dice que hay solo algunas cosas, pero que en la tradición hay muchas otras cosas. Que eso, la misma Biblia nos dice. Bueno, y hoy sí vamos a empezar con lo que es ya como la primera lección o la primera charla de estas 33. ¿Se acuerdan que dijimos que iban a ser como 4 bloques? El primero de conocimiento del mundo. O sea, planeta Tierra no es un enemigo. No nos referimos a eso. ¿No está hablando? Ah. El segundo enemigo, el segundo significado es el universo o el conjunto de todos los seres creados, es decir, todas las personas, todos los animales. ¿Decimos que ese es un enemigo? No. El tercer significado puede ser cuando hablamos de todas las estructuras terrenas que hay en el mundo, por ejemplo, la familia, el trabajo, la política, las artes, las diversiones, a eso tampoco nos referimos. De hecho, o sea, nosotros que estamos inmersos en el mundo como laicos, ¿qué nos dice el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium? Que estamos llamados a santificar todo eso. O sea, yo voy a tener familia, yo voy a tener que ir al trabajo, yo voy a tener que hacer deporte, yo voy a tener que, etcétera. Bueno, estamos llamados a santificar, no a
a abstraernos de todo eso. No estamos diciendo que todo eso es malo. La creación es muy buena, el trabajo es muy bueno, la familia es muy buena, todo lo que hacemos estamos llamados a santificar todo eso, ¿no? No es que no es que estamos diciendo que todo lo que existe es malo, que todo lo que tiene que ver con lo terrenal es malo, no, o sea, porque vuelvo a decir, Dios hizo la creación y Dios dijo y todo era muy bueno y Dios lo puso al hombre como administrador de todo eso, porque, o sea, Dios todo lo hizo para el hombre. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del mundo como enemigo del alma? Estamos hablando del mundo como ambiente de pecado, ¿sí? Es decir, no del mundo como planeta Tierra, no del mundo como las personas que habitan en la Tierra, no del mundo como todas estas estructuras terrenas, no, el mundo como ambiente de pecado. Como la definición es las vanidades, para señalar las vanidades y placeres pecaminosos que se entregan a las personas que viven olvidadas de Dios. Es decir, ese ambiente que se fomenta, que sale de aquella gente que, o sea, está alejada de Dios. Entonces, a esto es a lo que nos referimos del mundo como enemigo del alma. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? No amen al mundo, perdón, lo que dice la primera de Juan. No amen al mundo ni a nada de lo que hay en el mundo. Eso nos dice en Juan 1, primera de Juan 2:15. Nos está diciendo Juan que no tenemos que amar nuestro trabajo, que no tenemos que amar nuestra familia, que no tenemos que amar nuestra profesión, que no tenemos que... No, nos está diciendo no amen a nada del mundo como ambiente de pecado, o sea, nada de lo que este mundo como ambiente de pecado les esté proponiendo. No que tenemos que vivir como abstraídos de todo esto. No sé si se entiende, ¿se entiende? Bien, entonces, ¿cuál es un poco como la lógica mundana? La que vive olvidada de Dios, ¿no es cierto? Los que piensan que el mundo es solamente el corto o largo tiempo que tenemos de existencia en estos años de la Tierra, y cuando se vive de espalda a Dios, se fomenta, ¿no? Como este ambiente que se llama mundano, ¿no? Y Jesús, ¿qué dice? Dice, si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero ustedes no son del mundo, porque yo los he sacado del mundo, y por eso el mundo los odia. Eso lo dice Jesús. Entonces, cuando él dice ustedes no son del mundo, se refiere a eso, no está diciendo ustedes son almas que están encerrados en este cuerpo terrenal que es una cárcel y que está todo el cuerpo es malo y que todo lo que hay en la tierra es malo. No, Jesús no nos está diciendo eso, porque el cuerpo es muy bueno y ya vamos a ver, nosotros hasta somos cuerpo y alma, o sea, el cuerpo que tenemos es muy bueno. O sea, las cosas que existen son muy buenas, ¿no? Pero el tema es que el hombre, cuando rechazó a Dios, distorsionó muchas cosas. Pero entonces cuando Jesús nos dice, ustedes no son del mundo, no nos está diciendo que todo esto es malo. Nos está diciendo, ustedes no son del mundo, ustedes no pertenecen al mundo como ambiente de pecado, a estos vanidades y placeres pecaminosos que el mundo promueve, ¿no? Entonces también nos dice en Juan 17, 14, 16, yo cuando él hace en la última cena la oración al Padre, le dice al Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque ellos ya no son del mundo, vuelve a decir, así como yo no soy del mundo. Y dice, no ruego para que los saques del mundo, sino para que los preserves del maligno. Es decir, Jesús no quiere que nosotros nos vayamos del mundo, sino quiere que estemos en el mundo, pero preservados y en unión con Él, ¿no es cierto? Pero eso dice, yo no te pido que los saques del mundo, que los apartes, que los mandes a todos a una celda aparte, a todos los católicos, alejados, no, sino que estén en el mundo, pero que los preserves del maligno. Entonces, vemos que Jesús nos dice esto, ¿no? Ustedes no son del mundo, ¿no? Nosotros no somos del mundo, y por eso es que vemos esto, ¿no? El mundo como primer enemigo del alma, y cómo este mundo como enemigo del alma es contrario justamente a Jesucristo. Entonces, hoy vamos a ver como algunas como estrategias que usa el mundo y más o menos cómo el mundo se comporta, ¿no? Lo primero
son las frases engañosas, ¿no? Primer táctica del mundo, frases engañosas. ¿Qué son las frases engañosas? Son mentiras disfrazadas de verdad, que pretenden cambiar nuestra forma de pensar bajo la premisa de que si cambiamos la forma de pensar, cambiamos la forma de vivir. Es decir, si a mí alguien me convence de que el veneno es agua, y a mí me convencen, me cambian el pensamiento, yo me lo tomo, sería, ¿no es cierto? Entonces esa es como la premisa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las frases engañosas que nos dice el mundo? Y acá voy a decir algunas pocas, a ustedes se les pueden ocurrir muchas más seguramente. Por ejemplo, bueno, vos sos re habilidoso. A alguien que miente, ¿no es cierto? Vos no sos un ladrón, vos sos un vivo. A una persona que está haciendo negocio sucio para robar, ¿no es cierto? Para manejar plata que no es, no es suya. Por ejemplo, arte a la pornografía. Anticuada a una mujer que se viste decentemente. A la moda a una mujer que se viste a una moda que atenta totalmente contra la pureza. Fanático al que vive la fe con coherencia. Rehacer la vida a una persona que deja a su legítima esposa, que está unido en sacramento, a sus hijos para irse con otra persona. Y no, bueno, rehizo su vida y rompió la familia, rompió el matrimonio que Dios había hecho para siempre, ¿no es cierto? Para adultos, a pornografía básicamente. Después, bueno, por ejemplo, peor traer niños para que sufran al aborto. Libre desarrollo de la personalidad, al sexo entre cualquiera. O sea, incluso hoy, tristemente, se está viendo esto hasta en lo que es ¿cómo que se llama? La pedofilia. Y esto en muchos países está haciendo legal. Y bueno, si el niño quiere, y si el adulto quiere. Pedofilia. Hacer el amor al sexo casual entre cualquiera y cualquiera. Somos jóvenes, hay que disfrutar la vida. Dios es bueno y comprensivo, no por gozar y divertirnos nos va a condenar. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Si nos amamos, ¿por qué va a estar mal? Etcétera, ¿no? Son algunas de las frases engañosas que nos dice el mundo. Que son expresiones muy delicadas, pero que si nosotros como que vamos hilando hondo, podemos quizás darnos cuenta que algunas de estas cosas nosotros las vamos como asumiendo, y si las asumimos, cambia nuestra forma de actuar, ¿no es cierto? Tenemos como un bombardeo constante, lamentablemente, porque es como que por todos lados se nos bombardea, ¿no? Por los medios de comunicación, en la música, en las noticias, en la serie, en los influencers. Entonces, esta es un poco como una de la táctica que usa el mundo, las frases engañosas. Perdón, Ajá, sí. por ejemplo, algo muy común, por ejemplo, es cuando se enseña la pureza, dicen, pero bueno, no me voy a vestir así, yo no soy una monja. Y es cierto que una chica no es una monja, pero eso no quita que no se tenga que vestir de una manera decente. Entonces son esas cosas que ponen una verdad, pero que está disfrazada de mentira, digamos. Claro, que tampoco se va a vestir como una monja, obviamente, pero sí decentemente. Entonces, bueno, ¿qué nos dice Cristo? Por ejemplo, nos dice, bienaventurados los humildes, los pobres, los que sufren. En cambio, ¿qué nos dice el mundo? Bienaventurados los poderosos, los que poseen fama y riquezas, los lujuriosos y hedonistas. ¿Qué nos dice Cristo? Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué nos dice el mundo? Ámate a vos mismo por sobre todas las cosas, odia y persigue a tus enemigos. Entonces, estas son solo algunas de las frases engañosas que nos dice, hay muchísimas más, pero ¿qué es importante acá? Que nosotros vayamos a lo que Cristo nos enseña, ¿no? A lo que el Evangelio nos enseña, y que meditamos y que sean esas verdades las que nos rijan, no las verdades que el mundo nos dice, no las frases engañosas, las mentiras, perdón, que el mundo nos dice, sino que las verdades del Evangelio sean las que rijan nuestra vida, incluso aunque muchas veces vayamos en contra de estas máximas del mundo, ¿no? Porque vemos, y acá sale claro, ¿no? A esto llamamos el mundo como ambiente de pecado, a este mundo que nos intenta hacer creer estas máximas como verdad, y que pone como una estupidez todo lo que tiene, todas las creencias cristianas, bueno, eso es una estupidez, sería una pavada. Ridiculizan, ¿no es cierto?, las creencias de los cristianos y ponen como verdades las mentiras. Entonces, para esto es importante que nosotros podamos como empaparnos de eso, ¿no? De lo que Cristo nos enseña, que al final de cuentas va a ser lo único que nos va a hacer felices y que nos va a liberar, porque
O sea, Dios todo lo que nos pide no es porque no nos quiere. O al contrario, porque nos quiere tanto, que nos quiere felices y porque sabe que todo esto al final nos termina esclavizando y solamente en Él somos libres de verdad. Y por eso San Pablo nos dice en Romanos 12:2, no tomen como modelo este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que agrada y lo perfecto. ¿No? O sea, poder discernir qué es lo que es bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Esto, o sea, que nos pueden decir, no, que ustedes le están lavando la cabeza. No, no me están lavando la cabeza. Es que, o sea, sí, quizás, sí, por ahí nos podemos dar cuenta que nos estamos rigiendo por máximas que son del mundo y bueno, o sea, dejar eso de lado, pero eso no es un lavado de cabeza. El lavado de cabeza es al contrario, lo que el mundo nos quiere hacer, porque en realidad estamos llamados o sea, a lo que Dios nos pide, para eso estamos hechos. Y es lo que decimos siempre, si nosotros usamos algo para algo distinto, para lo que fue hecho, entonces posiblemente se arruine, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa es como la primer táctica que usa el mundo, las frases engañosas. Lo segundo son los falsos modelos. ¿Qué es un modelo? ¿Qué es un arquetipo? ¿Qué es un modelo? Es un punto de referencia para imitarlo o para reproducirlo, ¿no? Todos tenemos modelos, ¿no? Que adoptamos. O sea, de hecho eso es como parte de nuestra esencia humana. Uno desde que es chiquito, o sea, el bebé, el niño, toma como modelo a sus padres, a su hermano mayor. Y estamos hechos de neuronas espejos, por ejemplo. O sea, estamos hechos como para copiar lo que hacen otros. Y entonces todos vamos como adoptando un modelo, ¿no? Todos imitamos a alguien. ¿Qué es lo que pasa? Que el mundo nos vende modelos como si fuesen lo mejor y justamente son modelos que nos apartan de Dios. Entonces, por ejemplo, vemos en los medios de comunicación, vemos no solamente en los medios de comunicación, como en general, ¿no? ¿Cuáles son como los modelos que se nos proponen? Los modelos de gente muy exitosa, de gente con mucha riqueza, los modelos quizás de gente, de un hombre muy mujeriego y que había estado con un montón de mujeres y que entonces ese es como un gran modelo. Los modelos que exaltan para las mujeres, ¿no? Muchas veces una belleza que es hasta imposible, irreal, ¿no es cierto? Los modelos, bueno, como por su fama, por su belleza, por el dinero, quizás muchas veces hasta por la propia vida de pecado, porque hay mucha gente que tiene como un genio, un crack, una persona que es un desastre, y que por eso, no, pero mira qué ganado, qué genio. Entonces es como el mundo nos propone estos modelos y muchas veces son modelos escandalosos, o sea, modelos que viven contrarios al Evangelio. Pero ¿qué pasa? El mundo nos lo pone como los mayores modelos de imitar. Hoy, por ejemplo, en Miley Cyrus, que sabemos que yo no conozco el fondo del corazón de Miley Cyrus, pero por lo que se ve afuera y la verdad que ha lastimado mucho el corazón de Dios. Y sin embargo es como la modelo para todas las adolescentes, ¿no es cierto? Y así vemos un montón de modelos que, que nos alejan de Dios, o sea, porque eso es, nos alejan de Dios y que es lo que el mundo nos pone como ejemplo. Entonces, muchos dicen que en el momento de la cristiandad, ¿quiénes estaban como modelos? Los santos, o sea, a los niños, a los jóvenes, como que era normal que quieran imitar la vida de los santos, porque estaba en un momento en el que era para todos normal y natural ser cristianos. Después del momento de la cristiandad pasaban a ser modelos los héroes, ¿no? Quizás no eran, o sea, eran gente con muchas virtudes humanas, por ejemplo, bueno, no sé, acá en General San Martín, en Argentina, o bueno, modelos con muchas virtudes humanas, pero ya no los santos. Y hoy en día, los modelos que se nos ponen son este tipo de modelos. Incluso cada vez peor, o sea, por ejemplo, no sé, que se hace viral, por ejemplo, que come detergente en un video de TikTok. Y hay un montón de chicos que lo quisieron imitar y que terminaron re mal, y se terminaron muriendo. O sea, hoy lamentablemente son cada vez más lamentables los modelos que se nos ponen, ¿no es cierto? Que se animan a hacer este otro desafío en un video de TikTok solo para hacerse viral, entonces hacen esto, lo otro. Entonces fíjense cómo se han invertido los valores que ya, o sea, los modelos que hoy se nos ponen. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros justamente? Tenemos que tener como modelo a Cristo, ¿no? Y
como por ahí, a veces como Cristo es, o sea, obviamente que tenemos que imitarlo, porque nosotros somos cristianos y no es fanatismo decir yo tengo que intentar buscar a Cristo. Porque esto, intentar imitar a Cristo, porque esto lamentablemente en los católicos, que tristemente muchas veces somos muy tibios, como que decimos, bueno, no, pero Cristo es inalcanzable, bueno, yo con ir a la misa todos los domingos ya está. No, nosotros estamos llamados a imitarlo realmente. De hecho, ¿por qué se nos dice cristiano? Porque los primeros cristianos les decían cristiano, que significaba como cristitos, o sea, eran como otros cristos, entonces por eso se les empezó a decir cristianos, ¿no es cierto? Y nosotros estamos llamados a imitarlo. Y por ahí, como a veces la vida de Cristo nos parece un poco inalcanzable, nosotros tenemos que tener como modelo a los santos. Que los santos son, o sea, fueron personas como nosotros, con luchas como nosotros, con vicios como nosotros, y que así todo han logrado vivir en unión a Dios, ¿no? En crecer cada vez más en virtud, en vivir este paso en la tierra cada vez más unidos a Dios. Y entonces como que los santos que nos ayudan a ver, que no es imposible. Tenemos santos de todos los tipos, tenemos santos jóvenes, santos niños, santos grandes, santos que se convirtieron de grandes, santos que se convirtieron de chiquitos, santas que han sido esposas, santos que han sido esposos, santos religiosos, religiosas, santos que han sido millonarios, que han sido pobres. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos como a amar la vida de los santos y también a buscar como santos de referencia que nos ayuden a nosotros a ser... a crecer cada vez más en unión con Dios. Por ejemplo, a mí personalmente hay la beata Concepción Colera de Armida, es una beata que a mí me inspira muchísimo y que leer de su vida como que me ayuda a vivir mejor mi vocación, porque ella fue esposa y madre de 9 hijos y así toda esa vocación a ella no la separó de Dios, sino que ha sabido ser una gran esposa y madre y así todo vivir esa vocación en completa unión con Dios. O por ejemplo, también otra santa los santos que me inspiran mucho son los papás de Santa Teresita del Niño Jesús, que fueron un matrimonio santo, Santa Luis y Celia, o la beata Gianna Beretta Mola. Entonces, bueno, yo por ejemplo Santa Teresita del Niño Jesús, que la quiero muchísimo, me encanta su camino de la infancia espiritual. Entonces, qué importante es que nosotros podamos tener como modelo a los santos. O sea, obviamente, no cada uno según su vocación, pero que esos sean nuestros modelos. Y esto es algo muy sutil, ¿no es cierto? Porque uno puede decir, no, bueno, sí, yo ni ahí tengo como modelos a los que enfrentar en el mundo. Pero es tan sutil a veces. A mí me pasó, por ejemplo, el año pasado, nosotros estuvimos haciendo como varios cursos así de emprendimiento y eso. Y lo daba gente que la mayoría era como, o sea, como que tan emprendedor y tan bien acá de Argentina, como que hasta muchos eran millonarios. Y yo no me di cuenta, y esto me di cuenta en un retiro que hice en el verano, que yo como sutilmente había puesto como modelo eso, ¿no? Como que yo estaba poniendo mi corazón ahí. Como no está mal aspirar a tener dinero, no está mal aspirar a tener una casa, un auto que me vaya bien el trabajo, no está mal imitar, por ejemplo, bueno, yo soy terapista ocupacional, tener como referente a una terapista ocupacional. O como referente a tal que hace la profesión como yo, como referente a tal que, bueno, no sé, me gusta cómo trabaja. Pero el tema es que no pongamos nuestro corazón ahí y que esa no sea como nuestra aspiración más grande, ¿no? O sea, sí, no quiero decir que no tenemos que imitar a la gente de mucha virtud que no es cristiana, porque hay cosas, o sea, como yo digo, por ejemplo, yo terapista ocupacional, no puedo encontrar una santa que haya sido terapista ocupacional y que la imite, no. O sea, hay cosas, yo tengo que buscar una referente acá en la tierra, ¿no es cierto? E imitarla en eso. Pero el tema es el modelo, o sea, como más profundo, como que tienen que ser los santos, ¿no? Tiene que ser como llegar como a la... O sea, imitarlos en esa unión con Dios. Y es con lo que dice Jesús, donde esté su tesoro, estará también su corazón. Entonces, qué importante es que nosotros podamos tener como modelos a gente que nos ayude a crecer en la vida espiritual. Incluso puede ser gente que, o sea, no solamente santos, gente acá en la tierra. Uy, bueno, tal persona o tal amigo o tal gente que ve en la iglesia, que a mí me exhorta, que me ayuda, que me ayuda a ser mejor. Bueno, o sea, como ponernos esos modelos, que esos sean como los modelos que aspiremos a imitar. Bueno, de hecho, hoy, que un poco el día, diríamos, de la guerra de Malvinas, nunca se había dado un ingreso tan profundo de hombres al ejército como después de la guerra de Malvinas. Justamente ¿por qué? Porque el modelo de esa entrega
fue lo que inspiró a muchos a entrar, diríamos, y a querer dar la vida como le había dado sus compañeros, diríamos. Por eso es muy, muy importante los modelos. Entonces, como haciendo un poco un resumen de lo que decía Mili, en primer lugar, una táctica del mundo es meternos frases engañosas para que nos importe poco y nada lo que agrada a Dios. O sea, que nos importe poco ofender a Dios. Entonces nos van moldeando una forma de pensar para vivir una vida que ofenda a Dios. Y después, como para rematar esa táctica, nos pone ejemplo de gente que vive como si Dios no existiera, que no le importa nada a Dios, que no le importa desagradar a Dios, y nos dice, este es tu modelo a seguir. De hecho hay un video que si quieren, al que quiera me lo pide por privado y se lo paso, un experimento que se hizo, que había todo un montón de gente sentada tomando gaseosa, qué sé yo, y llega un muchacho y se pone a bailar, así como todo así mal, y todos se le mataban de risa. A los 5 minutos se suma otro a bailar y ya eran dos. Y empezaron a sumarse más, y al momento era todos los que bailaban y se estaban riendo de los que no estaban bailando, diríamos. Entonces eso es lo que hace el mundo justamente, tratar de ridiculizarte. Pero bueno, si el mundo no puede lograr cambiar nuestra forma de pensar, si el mundo no puede ponernos como modelo y que nosotros vayamos a imitar a otros modelos, viene la siguiente táctica, que es la tercera: las burlas y las persecuciones. Si cuando el mundo no logra seducirnos, cuando no logra que nosotros nos pasemos a sus filas, que promulguemos lo que ellos promulgan, empieza a intentar desanimarnos y empieza a intentar tumbarnos, si nos burla, se nos persigue, diríamos. A los santos, primero los humillaban, como no podían, ¿qué hacían? Los perseguían. Los quemaban vivos, les cortaban la cabeza. Y eso es lo mismo hacen con nosotros, a los mártires. Si por ejemplo nosotros estamos en una conversación y empiezan a hablar mal de tal persona y dicen, yo no quiero hablar, pero no seas estúpido, ¿qué te hace el cura? ¿Qué te hace el religioso? Entonces es como por no querer hablar mal, se te empieza a humillar. No, disculpen, como contaba un sacerdote acá de Entre Ríos, que ahora vive en México, que él con el hermano, hoy en día los dos sacerdotes, llegaba a las 7 de la tarde y ellos dejaban de jugar al fútbol y se iban a rezar el rosario, iban a misa de chiquititos, porque eran muy devotos. Imagínense, los amigos se le mataban de risa, hasta que una vez un amigo se le cayó hirviendo la cara y fue y le pidió oración, diríamos. Pero antes era la persecución, tratar de no hacerlo, diríamos. No es que las personas lo hagan intencionalmente, es como que viven de esa forma, consideran que las cosas de Dios no son importantes, viven conforme a eso, entonces es obvio que intenten quitarte eso, que trates de que pienses como ellos, diríamos. Pero acá hay algo que nos tiene que alentar, que es lo que dice Jesús. Bienaventurados ustedes cuando los injurien y los persigan, por mi causa. No, cuando los persigan porque son unos pesados o porque son insoportables, no, por mi causa. Y los acusen de toda clase de males, porque así han tratado a los apóstoles. En cambio, que eso es algo muy importante que tenemos que tener muy en cuenta, cuidado cuando los halaguen, porque así trataron a los falsos profetas, digamos. Y hay una frase que yo escuché de chico y me quedó: al caballo cuando lo acarician es para montarlo. Y eso hace el mundo, diríamos. Y hay que tener mucho cuidado, diríamos, cuando nos acarician, pero nos llevan a vivir una forma contraria a la voluntad de Dios. Que esa es la táctica del mundo. De a poquito, como muy dulcemente. Yo tenía un profesor que era una dulzura, una porquería. Pero él te trataba dulce, tenía buenos modos. Claro, yo estudiaba ciencias sagradas, estudiaba religión, y esta persona era una persona heterodoxa que básicamente no tenía fe, no creía en esto que dijimos al principio, lo que la iglesia enseña, era una persona que creía que las cosas pueden cambiar. Lamentablemente no es así, pero él con todos modismos, muy dulce, con mucha ternura, pero al fin y al cabo era un chanta, diríamos. Que es lo que dijo otro cura: los que esos que te acarician son los que primero te apuñalan. Yo prefiero la gente que va de frente, te dice las cosas como son, y bueno, yo me acuerdo que con todo esto, o sea, como que hay que tener mucho cuidado, digamos. Nosotros tenemos que evangelizar al mundo, pero no tenemos que hacernos mundanos, porque ahí perdemos nuestra misión, perdemos nuestra identidad. ¿Por qué la iglesia hoy en día está tan vacía? Por falta de tener una sana identidad. Nosotros queremos esto, pero hoy en día no, como que se trata a endulcorar todo, que la gente piense que sí, que esto no es tan así. Yo agarro cuando empiezo a estudiar marketing, cuando empiezo a estudiar ventas, que nada tiene que ver con la religión, ¿no? Pero lo primero que me enseñaron, que hay que decir sí o no.
que es lo que dice la Sagrada Escritura. Cuando sea así, que sea así. Y nosotros creemos esto. Porque si vos tratás de conformar a los que creen que sí, y vos tratás de conformar a los que creen que no, resultado final, no sos creíble. No convences a nadie. O sos esto que del fanatismo. Muchas veces, no hay que ser fanáticos. Si uno se pone a leer, con esto digo no hay que ser fanático, ¿no? Pero si uno se pone a leer historias de gente que triunfó, fueron fanáticos. Imaginen, por ejemplo, de vuelta al caso de San Martín. Cruzar la cordillera con una mula. Eso lo hace una persona fuera de sí. Acometer una guerra, diríamos, por salvar a tu patria. Lo que hicieron hoy en día que está todo el tema de Malvinas hoy, justamente en el día. Si vemos la locura que hicieron eso, pero es el fanatismo que nace del amor, de tener una recta conciencia. Otra cosa el fanatismo que no tengo ni idea y hablo por hablar y peleo por pelear, diríamos, o trato de vencer en vez de convencer. Nuestra misión es esa, no es ganar discusiones por religión, es ganar almas, que la persona se convierta, diríamos. Entonces hoy en día, sobre todo en Occidente, diríamos, la parte de todo oriental, hay una persecución más sangrienta, digamos. Se los persigue, se los mata a los cristianos, aunque no salga en la noticia porque no genera rating, diríamos, pero si se pone a leer hay una persecución abismal contra los cristianos en África, en todo Medio Oriente. En cambio acá es una persecución más solapada, se ridiculiza lo religioso, se nos va burlando con, por ejemplo, todas estas frases, por ejemplo, no, que vos si vas a misa sos un chupacirio, que todas esas cosas, que vos sos un religioso, vos sos una monja, sos un estúpido por esto y esto, entonces se va ridiculizando. No, yo voy a rezar el rosario, se te matan de risa. Son todas cosas que el mundo hace para tratar de alejarnos de Dios. ¿Y por qué? Porque el mundo, el que no reza, como enseñamos la semana pasada, es muy dócil a la voluntad del demonio. Si yo no tengo los anticuerpos, el demonio me puede manejar como un títere. No estoy diciendo que el mundo esté endemoniado, que la gente esté endemoniada, pero dice Jesús, el mundo yace en poder del demonio. El que no reza, el que no frecuenta los sacramentos, es un títere. El demonio puede hacer lo que se le ocurra con uno si no está fuerte espiritualmente, diríamos. Porque nos mueve, así como un perrito, diríamos. Entonces es muy importante entender que si nosotros, como un examen de conciencia, diríamos, yo vivo y pienso de la misma forma que piensa una persona del mundo. Una persona que no tiene fe, vive de la misma forma que yo. Y si vive de la forma que yo, es un problema. Nosotros tenemos que ser diferentes de acuerdo a nuestros valores. Yo no puedo pensar como una persona que piensa el mundo, porque eso me enseñó Cristo. Transformen su mentalidad. No amolden, fíjense, la imagen de María, como el molde. No se amolden a los pensamientos del mundo. Amóldense a los pensamientos de Dios. Para una persona del mundo es más importante un partido de fútbol que la Santa Misa. ¿Por qué? Porque hay una mentalidad ahí que no considera la importancia de la misa. No porque sea malo simplemente, porque no lo considera. Por ejemplo, y es triste, para muchos padres es más importante la actividad extra, que vayan a inglés, que vayan a hockey, que vayan a este deporte, que vayan a la escuela, que aprendan una buena catequesis. Que tengan una buena catequesis no les importa. Claro, o que sea exitoso. No, yo quiero que mi hijo sea exitoso. ¿Y si se condena? ¿De qué le sirve todo el éxito a este mundo? No nos preocupamos por la santidad verdadera, sino simplemente por esa apariencia. ¿Por qué? Porque el mundo nos siembra eso. Lo importante, dicen, no es el dinero, es la salud. Porque el dinero va y viene. Y la salud también va y viene. Pero tarde o temprano nos vamos a morir y la salud no va a hacer más falta. Lo importante es vivir en gracia. Y después el resto va y viene, lamentablemente. Entonces son cosas que el mundo nos siembra, se nos educa. ¿Por qué? Porque se nos machaca con todas esas ideas, diríamos. Y con esto no estoy diciendo ni que no sea importante el dinero, que tengo una billetera, diríamos, no muy llena, pero la tengo, diríamos. Me sirve, me ayuda el dinero, me gusta tener dinero, diríamos. Con esto no digo que no es importante la salud, porque pago una obra social, porque llevo a mi hija al médico, porque voy al médico. Pero ¿qué es lo más importante para mí? Ese es el problema, diríamos. ¿En base a qué ordeno mi vida? ¿Es más importante mi momento de oración o estar bien de la pancita, diríamos? ¿Más importante la misa? ¿Me importa más salvarme o ser reconocido, ser famoso, tener un montón de títulos, tener un montón de plata, diríamos? No son cosas malas, pero el tema es la jerarquía de valores que le ponemos. ¿Qué es más importante para mí?
¿Se imaginan que yo le diga, no, mirá, me llame Anto, la Pili vuela de fiebre? Bueno, escuchá, esperá un toque que está por terminar una película. Sí, ¿qué le pasa a este tipo? Y la hija vuela de fiebre y se queda a mirar una película. ¿Por qué? Porque ahí no hay una jerarquía de valores, una jerarquía invertida, digamos. Y después, si no puede con esto, se nos empieza a proponer placeres y diversiones ilícitas. ¿El placer es malo? No. El placer es bueno. Dios creó el placer. Dios nos puso placer. O sea, buscamos todo el tiempo el placer. De hecho, puso un instinto en nosotros que se aleja del dolor y se acerca al placer. Hasta los bichos lo tienen, diríamos. Le pega un perro y no va a volver. Porque aleja de lo que le da dolor y se acerca a lo que le da placer. Pero el tema que pasa, que cuando se exacerba tanto ese placer, nos esclaviza. Me acuerdo una vez hablando con un amigo, diríamos, él no entendía el concepto no entendía el tema de la castidad. Y yo le explicaba que esto que es una esclavitud, diríamos, al fin y al cabo. Digo, ¿vos podés vivir sin tener relaciones? No, no puedo. Le digo, entonces no sos libre. ¿Cómo que no? Me dice, yo si quiero puedo tener relaciones. No quiero, no lo hago porque no lo quiero. En cambio vos no podés vivir sin eso. O la persona que es adicta al alcohol se convierte en una esclavitud. O la persona que no puede comer si no es lo que es la comida rica y la comida que le gusta. Es una esclavitud. No puede vivir sin eso. No es una persona libre. En cambio, una persona libre es una persona que puede decir no. Hace 3 días que no como. Me pone el mejor plato de comida. Si soy libre o no, mirá, prefiero morirme de hambre. Como le pasó a un obispo, que le querían dar a comer carne los viernes en Cuaresma, y él prefería pasar hambre, decía, no, yo no voy a comer carne. Y le tiraban comida podrida, y no, él prefería pasar hambre. ¿Por qué? Porque tenía una jerarquía ordenada, diríamos, de lo que era verdaderamente importante. Entonces, lo importante del placer no es que sea malo, es cuando se desordena y se vuelve destructivo, diríamos. Un fuego en una chimenea, en un hogar, un día de invierno, ¿es lindo? ¿Es agradable? ¿Me da placer? Pero ¿qué pasa si el mismo fuego se prende arriba de la mesa? Me incendia la casa. Entonces, eso que es bueno en un contexto puede ser malo en el otro. Lo mismo con el placer. Hay un contexto para que nos haga bien, un contexto en el que Dios quiere que se dé el placer y un contexto en el que se vuelve destructivo. Por más que nos dé placer, pero que es destructivo. Y lo digo simplemente porque, para no quedarnos sin tiempo. En primer lugar, esto lo vamos a ver en las siguientes lecciones, vamos a tener una lección para cada uno, digamos. Porque el enemigo más difícil de vencer no es el mundo. El mundo es el más fácil. El segundo más fácil es el demonio. El más difícil de vencer somos nosotros mismos. Porque es un enemigo que está adentro nuestro. Como que somos nuestro propio enemigo muchas veces. Que se da muchas veces lo que dice San Pablo. Muchas veces hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Mirá, te pido perdón, no quería decirte esto. Pero lo dijiste, ¿cómo es? Y porque hay algo roto dentro de nosotros. Que Platón llamaba una mala levadura en el hombre. Y nosotros sabemos por fe que es el pecado original. Eso que el hombre como que se desconfigurara. Es como la camioneta que se le torció la dirección y siempre me lleva a un lado y tenemos que andarle haciendo fuerza y cuando dejamos de hacerle fuerza, desbarrancamos, diríamos. Entonces, eso que el pecado original produjo un desorden en nosotros y hay en 3 cosas en que tendemos a desvirtuarnos. ¿Por qué? Porque Dios las puso para garantizarnos la vida. Y tienen tanto poder, o sea, Dios nos dio tanto poder para garantizar la vida, que si eso lo usamos mal, nos termina destruyendo. El fuego tiene un montón de poder para cocinar una carne, para prender una hoguera, para mantenerme caliente, pero el mismo fuego tiene el poder de consumirme y de hacerme cenizas. Es la misma cosa que me puede hacer lo mismo. Bueno, de estas 3 cosas que vamos a hablar ahora, así como tienen un gran poder para conservarnos la vida, para darnos la vida, el mismo poder lo tienen para destruirnos la vida. En primer lugar, es el placer que se produce del comer. ¿Por qué Dios nos dio placer en el comer? Porque si nosotros no nos diera placer comer, no comeríamos, nos desnutriríamos y ¿qué pasa? Nos moriríamos. Entonces Dios dotó el acto de comer de mucho placer para que nosotros nos alimentemos. ¿Qué pasa? El problema es cuando se desordena.
Y ya nos comemos para nutrirnos, sino simplemente para disfrutar, digamos. Que aclaramos, no está mal disfrutar la comida. Hasta nos pone de buen humor disfrutar una buena comida, digamos. El problema es cuando yo solo como por el placer que me da comer. Que ahí viene el vicio de la gula, comer por comer, diríamos. O comer solamente cosas ricas. El segundo es el placer que nos viene de dormir. ¿Por qué? Porque si yo no duermo, no descanso, y si no descanso, ¿qué pasa? Me termino muriendo. ¿Cuántos días puede aguantar una persona sin dormir? Sin morirse. Entonces, fíjense, tiene un gran poder, una gran potencia, un gran placer, porque nos asegura la vida. Y esto es, diríamos, en cuanto a la supervivencia del individuo. Comer y dormir me hacen bien a mí. Pero hay otro bien que está destinado a conservar la especie. Y si la especie no se conserva, se extingue. Entonces Dios dotó de un gran poder el acto sexual. ¿Por qué se experimenta tanto placer en un acto sexual? Porque Dios lo dotó con el fin de que nos reproduzcamos. Porque si la especie no se reproduce, ¿qué pasa? La especie se extingue. Entonces, comer, dormir y las relaciones sexuales tienen un potencial tan enorme que están llamados a conservar y dar la vida, pero pueden ser usados para destruir la vida. Y puntualmente la relación sexual, Dios la establece en orden a que la especie se conserve y que el matrimonio se mantenga unido. Porque la relación sexual tiene un gran poder unitivo entre las personas. Por eso Jesucristo y la Iglesia nos enseñan a no tener relaciones antes del matrimonio, porque ese poder que tienen de unión nos pueden hacer unir a una persona que en realidad no amamos. Nos hace la ilusión de que amamos, pero en realidad no amamos. Entonces el matrimonio tiene que ser una decisión libre de amar y de entregarse entero. Entonces todos estos placeres, para que nos hagan bien, tienen que ordenarse a su fin. Por eso no es que a Dios se le ocurre hacer las cosas por así y mandaron las cosas por así. Pero el problema justamente es que nosotros vivimos una sociedad hedonista, una sociedad que es el placer por el placer y ya no se valora según lo bueno o malo, sino me gusta o no me gusta, me da placer o no me da placer. Y las personas, que también de esto, el ámbito puramente mundano, diríamos, ni siquiera hablemos de santidad, las personas exitosas son aquellas que son capaces de renegar a sí mismas, renunciar a sí mismas. El deportista que no entrena, no triunfa. Tiene que descansar, tiene que dormir, no tiene que comer esto, no tiene que comer lo otro. Una persona que quiere hacer una dieta, no puede comer esto, no puede comer lo otro, no puede hacer esto, tiene que privarse de cosas. Una persona que quiere ser fiel, se tiene que privar de otras personas, tiene que privar de lo que mira, de lo que escucha. Cuando se quiere conservar una amistad, me tengo que privar de decir las cosas como que se me da la gana, me tengo que privar de lo que digo, tengo que ver lo que a la otra persona le agrada, lo que no le agrada. Y de la misma forma Dios. Y Dios no es que se le ocurre, sino que lo hace por nuestro propio bien. Por eso decíamos que la vida es un combate, como decía Mili. Milicia es la vida del hombre sobre la tierra, y esto es algo que me faltó decir. La iglesia hoy en día tiene tres, como diríamos, estadios. Está la iglesia triunfante, está la iglesia purgante y está la iglesia militante. Que ahora como que le hemos cambiado el término y se dice la iglesia peregrinante. Pero la iglesia siempre esto enseñó de la iglesia militante. ¿Por qué? Porque estamos en la lucha. ¿Qué rezamos en la salve? En este valle de lágrimas. Estamos todo el tiempo combatiendo contra el demonio, contra el mundo y con esto, con mi ira, con mi impaciencia, con mi orgullo, con mi soberbia. Entonces estamos como todo el tiempo en esa lucha, por eso es la iglesia militante. Y una vez que ganemos, seremos la iglesia triunfante, diríamos. Entonces, ¿cómo podemos defendernos del espíritu del mundo? Bueno, en primer lugar, huir de las ocasiones próximas del pecado. Como dice la Sagrada Escritura, el que ama el peligro va a perecer en él. Si voy a 200 por la ruta, muy probable que me... Entonces, evitar las ocasiones que yo sé que me van a poner en pecado. O como dice Jesús, si tu mano es ocasión de pecado, córtala. Es decir, cortar con todas aquellas situaciones que a mí me acercan al pecado. Si yo sé que con este amigo que me junto siempre termino hablando mal de las personas, cortá esa amistad. Por lo menos hasta volver fuerte. Porque ¿qué dice también la Sagrada Escritura? No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esto es lo que nuestros papás estaban desesperados cuando íbamos a la escuela. Cuando la señorita le decía, che, mirá que se está juntando con este grupete, tené cuidado. Y lo que los padres continuamente están vigilando, las compañías que tiene el chico. ¿Por qué? Por el gran poder que tiene este
anhelo de pertenecer al grupo, de pertenecer a la masa, y somos capaces de hacer cualquier cosa. Entonces, huir de las ocasiones de que nos pongan en peligro el pecado. Si yo les digo, pongo 15 vasos, de los 15 vasos, en 14 pongo agua y en uno pongo veneno, vayan y tomen uno, ¿ustedes se arriesgarían? No se pondrían en una ocasión próxima del pecado, diríamos. Ponete ahí que te saco una foto, se está por derrumbar eso, pero ponete ahí que te saco una foto, y te dirían. No, entonces de la misma forma hay que evitar las ocasiones que sean muy peligrosas, diríamos. Hay que salir corriendo, diríamos. Avivar la fe, conocer lo que la iglesia enseña, hacer oración, concientizarme de lo que agrada a Dios, diríamos, para poder seguirlo y evitar lo demás. Y por los últimos dos, considerar la vanidad del mundo. Esto nos enseñaba nuestro director espiritual. Al fin y al cabo, es más difícil agradar al mundo que agradar a Dios. Si nosotros tenemos que estar a la moda, tenemos que agradar a este, tenemos que agradar al otro, es más difícil. Porque a mí le agrada una cosa, al otro le agrada otra. No sé si alguna vez vieron la imagen, que iba una mujer, iba un hombre caminando y una mujer arriba al burro. Y pasaba y uno le dice, che, mirá qué mal la mujer. El hombre va caminando y ella va arriba del burro. La fábula. Después otro decía, no, mirá, el hombre va arriba del burro y la mujer va caminando. Después otro iba, mirá, se van subiendo arriba del burro. Después van caminando los dos y el burro al lado y dice, mirá, los dos, pudiendo usar el burro van caminando. Entonces como que es difícil conformar al mundo. Y aparte, por lo que hoy gusta, mañana ya no gusta más. Hace unos años el furor era ser emo, ser flogger, ser de una tribu urbana. Al año siguiente era ser guachiturro. Al año siguiente era otra cosa. Entonces siempre como que tenés que... En cambio Dios nos pide que seamos auténticos nomás. Que seamos lo que tenemos que ser. Como decía un sacerdote, Dios no es comunista, nos quiere a todos diferentes. No quiere que seamos todos iguales, quiere que seamos diferentes. Que cada uno se desarrolle. Es más, la iglesia nos enseña que los santos son admirables pero no imitables. Ni siquiera imitar a los santos, imitar a Jesucristo nomás. Y cada uno será santo a su forma. No esforzarse por hacer una imagen, diríamos. Y por último, pisotear el respeto humano. Que esto es lo más difícil, diríamos. Porque, por naturaleza, de vuelta, ese poder que Dios nos da para que nosotros sobrevivamos, ¿dónde sobrevivimos? En la manada, en la especie. Entonces el respeto humano es, diríamos, como ese instinto a no querer desagradar al grupo. Entonces muchas veces hacemos cosas que son desagradables a los ojos de Dios por pertenecer al grupo, por pertenecer a la masa, para que no nos excluyan. Y hay que pisotear eso para poder ser libres de verdad. Ser libres es decir, no, mira, para mí mentir está mal. Yo no pienso robar, yo no pienso hablar mal de esta persona. Bueno, no te juntemos con nosotros, bueno, me la banco solo. Pero pisotear, y eso obviamente no es que solamente viene acá, sino que es una transformación del corazón. Lo que decía San Pablo, él decía, yo no sería discípulo de Jesucristo si buscase agradar a los hombres. Si yo quisiera agradar a los hombres, no me haría discípulo de Cristo. Porque van a salir cuestionados. Si yo decía que esto está mal, esto no está mal, que esto está bien, que esto otro no. El mundo, como decíamos, no quiere que le digan cómo hay que vivir. El mundo quiere que nosotros vivamos como nos dé la gana. Aunque eso después sea contraproducente. Porque lo que a mí me dé la gana va contra lo que a ella le da la gana. Entonces se arma un bolón que diríamos ahí. Pero el mundo promueve eso, vivir como nos da la gana. ¿Influenciado por quién? Por el de corbata. Perdón, el demonio. Entonces hay que ser muy atentos. Entonces estos son unas advertencias. Y lo que dice Jesús. El mundo los odiará y los perseguirá. Pero no tengan miedo, yo he vencido el mundo. Él nos da la fuerza para poder vencer. Por eso la importancia de la oración y de recurrir a María. Porque Dios puso una enemistad muy grande en el principio entre la mujer y su descendencia y entre la serpiente y su descendencia. Y eso va a hablar después en el Apocalipsis. Dice el Apocalipsis que el dragón, refiriéndose al demonio, dice, no pudiendo hacerle daño a Jesucristo, ni pudiendo hacerle daño a la mujer, que es María, se fue a perseguir al resto de su descendencia. Dice. Y agrega, los que conservan el testimonio de Jesús y cumplen los mandamientos. O sea, contra eso va la persecución del demonio. No, cuando le dicen, yo soy cristiano, pero sí nomás, ¿viste? Yo soy católico, pero no practicante, ¿viste?
No, el demonio va a ir en busca de eso. Por eso hay que estar preparado también. O sea, no es que el demonio nos va a atacar porque cumplamos. El demonio te ataca de todas formas. O sea, no hace acepción de persona, diríamos. No dice, no, este pobrecito, medio tontito, no lo voy a atacar. Le voy a dejar que se salve solo. No, va a atacar lo que sea. Pero cuando uno intenta salir de sus filas, cuando uno intenta dejar de darle el gusto, ahí está el problema. Se pone loca la comadreja. Nos quiere traer con él, diríamos. Entonces nos empieza a tentar. Y por eso es muy importante ir con María, porque ella fue la que nunca tuvo amistad con el demonio. Y es la encargada de moldear nuestra mentalidad, que en eso consiste todo este proceso. Darnos a conocer cómo debe pensar un cristiano de acuerdo a lo que en Cristo enseñó. Darnos a conocer cómo piensa el mundo para conocer qué no tenemos que pensar nosotros o de qué nos tenemos que purificar. Y eso es difícil, porque se nos forma como un callo en lo que creemos. Eso hay que torcerlo, hay que ablandar. Así que bueno, María es la encargada de llevar adelante esta gran obra que consiste en ni más ni menos lo que decía San Pablo. No se amolden al mundo, sino que transformen su mentalidad según la mente, según los pensamientos de Jesucristo. No según lo que inventó tal cura o tal otra, sino lo que enseñó Jesucristo y mandó a los apóstoles a predicar y enseñar. Así que bueno, un poquito hasta acá lo del mundo, se puede profundizar muchísimo más, pero bueno, sobre todo la importancia de la oración para conocer si verdaderamente tenemos esas cositas o no. Y esto creo que nosotros habíamos dicho, nosotros después de cada charlita les vamos a proponer hacer una práctica, ¿no? Como una tarea. Hay gente que llega a dice, ay, no, que no hice todas las prácticas, entonces no me puedo consagrar. Bueno, las prácticas tienen que estar al servicio nuestro, nosotros al servicio de las prácticas, o sea, lo mejor es tratar de hacerlas, pero tampoco, si no lo podemos hacer, esclavizarnos de eso. Pero bueno, ¿qué les vamos a proponer como tarea para esta semana? Lo primero, meditar las bienaventuranzas. Ahí en el librito dice el Evangelio de Marcos. Eso cámbienlo. Va a ser Mateo 5 del 1 al 12. Si quieren, anótenlo. Después lo pasamos en el grupo. Mateo 5 del 1 al 12. Si quieren les vamos a pasar el texto. Así lo tienen. Lo pasamos en el grupo de WhatsApp. Que lo lean y en un contexto de habiendo hecho una pequeña oración inicial primero y leerlo. Y los animamos el que quiere hacer, que pueda hacer también como... meditarlo, ¿no? Como, bueno, hacerlo en oración y que Dios también pedirle que me muestre qué es lo que me quiere decir con eso. Reflexionar con eso. Y lo otro que les invitamos a hacer es prestar atención a nuestras redes sociales, grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, cosas que miremos en la tele. Y ver, o sea, prestar atención si estamos como consumiendo algo que no pertenece a Dios, entonces como dejarlo de lado, ¿no? Renunciar, si es necesario renunciar a cierto programa, o dejar de seguir a alguien, o salir de algún grupo de WhatsApp, o bueno, como revisar eso, ¿no? Como, sobre todo por esto que dijo Antonio, no porque para hacer una limpieza de cabeza, sino para no exponernos a ocasiones de pecado, ¿sí? Entonces, bueno, ahora vamos a hacer una oración cortita, ya somos 9 y 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Santísima Virgen María, que nos des tu corazón, que nos ayudes a ser dóciles al Espíritu Santo, a las verdades de Cristo, que nos ayudes a ser cada día más parecidos a vos, de transformarnos cada día más para agradar más a Dios y en el fondo para ser cada día más felices. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El que quiere se puede ir, si alguno tiene una duda también lo puede preguntar. Sí, claro, nos quedamos acá.